Buenas tardes y bienvenidos a Convención Constitucional. Estamos ya instalados, como siempre, en los jardines del ex Congreso y quedan solamente 10 semanas para este plebiscito de salida, que es el 4 de septiembre y donde todos, de forma obligatoria y claro, para las personas mayores de edad, vamos a tener que votar apruebo o rechazo a esta propuesta de nueva Constitución. Y también estamos viendo definiciones. Hace ya varios fines de semana vimos como Chile Vamos ya zanjó su decisión por el rechazo. Sin embargo, ahora la Democracia Cristiana llamó a una Junta Nacional extraordinaria, esto para el próximo sábado, 16 de julio, para definir también su postura ante este plebiscito de salida, que ya les dijimos queda muy poco tiempo. La periodista, nuestra compañera Rocío Fonseca, hizo una nota sobre ello, así que pasemos a revisarla. Continúa el reloj en la convención, pocos días para conocer la propuesta oficial de nueva Constitución. Algunos ya están claros con su voto, pero otros aún en la duda. Yo espero que avancemos hacia esa nueva Constitución. Lamentablemente, a mi juicio, divide a los chilenos más que unirlos. Somos respetuosos del proceso constituyente, pero no es lo que esperábamos, sin duda. Yo voy a rechazar. Posiciones personales que como camaradas no comparten entre todos. Aprobar o rechazar es la incertidumbre para el partido histórico de centro. 2 presidentes, el gobernador más votado, un constituyente clave, además de 8 diputados y 5 senadores. La decisión debe tomarse con la participación de los militantes. Un militante, un voto, más que en una Junta Nacional convocada con tan poca anticipación. Una disyuntiva que terminará el próximo 16 de julio en la Junta Nacional de la DC, donde solo habrá una línea a seguir. No podemos estar con situaciones de libre albedrío, ¿no es cierto?, libertad de acción. Creo que no corresponde a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que tomar una decisión. Medida de la mesa directiva que no tiene muy contentos a todos. La mejor alternativa es hacer una consulta a la base, a nuestros militantes, de Arica a Magallanes. Yo no puedo obligar a mi camarada Proboste a votar algo que ella no cree, como tampoco pido que me obliguen a mí, ni a otros muchos más, a que voten algo que no creemos. Lo importante acá es que la militancia pueda definir de manera informada y sin presiones de ningún tipo. Posición que analizan incluso desde otros partidos. La definición colectiva o partidaria que tomen es decisión de la DC, pero valoro que ya haya dirigentes y dirigentes políticos y militantes de base que estén sumando fuerzas al apruebo de la nueva Constitución. Cuando se trata de la democracia cristiana, que no es parte del gobierno, lo más sano es que dé libertad de acción a sus militantes. Pese a las diferencias, la definición ya tiene fecha, posterior a la entrega de la propuesta oficial. Una ceremonia donde ya está confirmado no participará ningún expresidente. Decisión a la que la propia constituyente Elsa Labraña reaccionó. Qué lástima que no les interese un proceso democrático que hace las mejoras políticas y estructurales que ellos durante 30 años no quisieron hacer. Tenía tantas cosas que decirles. Ceremonia única y particular que dará paso a la última etapa del proceso constituyente, el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Claro, solamente 10 semanas para este plebiscito de salida, pero quedan menos de 2 para que termine todo este proceso que ya lleva casi un año. Comenzó el 4 de julio del año pasado y el 4 de julio de este año entonces va a ser esta ceremonia final en donde se le va a entregar al presidente de la República, acá mismo en el ex Congreso Nacional, en el Salón de Honor del Senado, esta propuesta de nueva Constitución. Ya sabemos que va a ser una ceremonia que va a comenzar a las 10 de la mañana, debería durar aproximadamente 1 o 2 horas como máximo. Y también se ha descartado durante esta jornada la realización de un segundo acto más ciudadano, que era una de las propuestas por parte de ciertos colectivos. Finalmente va a ser solamente un acto el 4 de julio en donde se va a entregar entonces esta propuesta de nueva Constitución. Estamos viendo que acá en el ex Congreso Nacional también ha bajado un poco el ritmo e intensidad del trabajo. Hoy día hay una reunión de la Comisión de Participación Popular y también se están haciendo todos los preparativos y la antesala para el pleno de mañana, donde se va a votar este preámbulo, este texto introductorio de 4 párrafos en donde el Pleno, los convencionales, van a decidir si es que va a haber finalmente este texto o no antes de los artículos.
Con esto vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a conversar con el director ejecutivo de Horizontal. No se lo pierda. Bien, ya estamos de vuelta de esta pausa comercial para contarles que Horizontal realizó un estudio bien interesante donde se estima que en el periodo de las normas transitorias, es decir, hasta 2026, el 75% de los artículos van a estar sujetos al menos por esto de quórum de 4/7 o referéndum si es que no se alcanzan los 2/3. Vamos a analizar este tema junto a Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, primero que todo, coméntanos de este estudio que han realizado por parte de Horizontal. Bueno, el estudio lo que hace es algo muy simple, es que básicamente contabiliza todos aquellos artículos que necesitan quórum alto para ser modificados. Y quórum alto, como lo definió la convención y está en el texto final, son 4/7 más un referéndum o eventualmente 2/3. Y los resultados del ejercicio son bastante llamativos porque del texto final de 444 artículos, 75% de estos artículos, o sea, alrededor de 330 artículos, necesitarían un quórum alto para ser modificados, y en aquellas materias más sustantivas como lo es el sistema político, el periodo presidencial, el diseño del Congreso de Diputados y Diputadas, todos los principios y derechos fundamentales y también los mismos cambios a la Constitución. Entonces vemos que son quórum relativamente altos para ser modificados. ¿Este estudio se basa en el borrador de 499 artículos o en el que ya se ha ido armonizando, que ya llega a los 387 aproximadamente? Se basa en el texto armonizado. Armonizado. Así es. Perfecto. Y esto es el 75% solo en relación a las normas transitorias, es decir, desde ahora hasta 2026. Así es, y eso es súper interesante porque lo primero que llama la atención es que en el artículo 7 de las normas transitorias se incluye un capítulo adicional, que es el capítulo de medio ambiente, como un capítulo a ser reformado con quórum alto. Y eso llama mucho la atención porque en el fondo genera mayores cerrojos o menor probabilidad de cambio para el actual Congreso, y desde el 2026 en adelante, cuando esto entre en régimen y eventualmente entre el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados, el capítulo de medio ambiente necesitaría quórum bajos o solamente 4/7. Eso también llama la atención, porque esa asimetría entre el Congreso actual y un eventual Congreso de Diputadas y Diputados. Y a partir de 2026 esta cifra baja, el 75% baja a un 57%. A un 57%, que es básicamente sacar de estos quórum altos a las normas transitorias, que ya dejan de tener vigencia el 2026, y también el capítulo de medio ambiente. ¿Cómo interpretan ustedes este hecho de que más de la mitad finalmente de los artículos van a tener que necesitar estos 2/3 o si no un referéndum? ¿Encuentran que es algo positivo? ¿Encuentran que es algo que no es tan positivo, que va más inclinado al lado negativo? ¿Cómo lo analizan ustedes? Nosotros lo analizamos más que decir si es positivo o negativo. Lo que nosotros creemos acá es que cambiar la actual Constitución y los aspectos, la propuesta de nueva Constitución y los aspectos más sustantivos de esta va a ser muy difícil. En cierta medida es una crítica directa o un balde de agua fría a aquellas personas que van por el aprobar para reformar. Creemos que una vez que entre en vigencia va a ser muy difícil reformar los aspectos más sustantivos, porque o tiene un quórum muy alto de 2/3 o eventualmente se tiene que hacer un referéndum con 4/7, y esos referéndum todos sabemos que no son fáciles de llevar a cabo. Imagínense, cada vez que queramos cambiar la Constitución, llevar a cabo un referéndum, eso obviamente tendría una serie de costos, no solamente políticos, sino que también logísticos, por lo que vemos muy complicado esa opción. ¿Dónde apuntan más sus críticas? ¿A este quórum de 2/3 y referéndum para las normas transitorias o para las normas permanentes? Porque varios convencionales decían que era importante tener algunos temas en relación a este quórum de 2/3 hasta 2026 para asegurar la implementación, ¿cierto? ¿Dónde creen ustedes que está mayormente el problema? ¿En las normas permanentes o en las transitorias? Lo que nosotros creemos que hay un problema es en la simetría que hay de quórum alto para el Congreso actual, que fue democráticamente elegido, versus un eventual Congreso bajo la nueva propuesta de Constitución. Ahí eso es lo que nos genera más ruido. ¿Por qué un trato diferenciado al Congreso actual,
es decir, ponerle más cerrojo al Congreso actual versus el Congreso que entraría en vigencia el año 2026. Eso es lo que desde nuestro punto de vista nos genera más ruido. ¿Por qué esta diferencia si ambas instituciones son o serían electas democráticamente? Básicamente con el tema de medio ambiente, que está presente en normas transitorias, pero no en las normas permanentes finalmente. Así es, esa simetría nos llama la atención, y en segundo lugar también la gran cantidad de artículos que requieren quórum alto. No olvidemos, entre el 2022 y 2026, 3 de cada 4 artículos necesitarían quórums altos, y obviamente eso genera un cerrojo natural al nuevo texto. ¿Crees que ya no se puede avanzar finalmente con esto en el aprobar para reformar que se escuchó en algún momento? Creemos que es muy difícil avanzar por esa vía, porque como hemos dicho acá, lograr 4/7 más un referéndum. Imagínese que usted quiere cambiar algo simple de la Constitución, qué sé yo, el número de escaños del Congreso. De partida hay que ponerse de acuerdo en si ese cambio es sustancial o no, que el actual borrador deja totalmente abierto y genera una incertidumbre y qué es lo... ¿Qué significa eso de sustancial? Por ejemplo, si es que eventualmente quieren cambiar el nombre de Cámara de las Regiones a Senado de las Regiones, como se escuchó en algún momento, ¿eso es un cambio sustancial o no? Bueno, no lo sabemos, y ese es uno de los problemas del actual borrador, en que probablemente esa discusión va a quedar para la discusión política de ese entonces, cuando se quiera reformar la Constitución, y no queda claro, no hay ningún tipo de elemento para tener un criterio claro para definir qué es lo que es un cambio sustancial de lo que no es un cambio sustancial. Ahora, ¿cómo les hubiera gustado por parte de Horizontal que fuese este quórum? ¿Eliminar los 2/3, que no exista, por ejemplo, los 2/3 en ninguno de estos dos casos de normas transitorias o permanentes? A ver, si nos remontamos a la Constitución actual, tenemos más o menos que un 80% de la Constitución se cambia con quórum de 3/5, sí, que es mayor a 4/7, y solo un 20 con 2/3. Nosotros consideramos que esos quórum efectivamente son altos. O sea, nosotros recordemos que Horizontal, desde antes del actual proceso constituyente, hemos estado activamente en el debate por una nueva Constitución, porque creemos que la actual Constitución necesita cambios, y uno de esos cambios son los quórums elevados. Lo que sí nos parece un poco llamativo es que muchos de los críticos de la actual Constitución con sus quórums altos son los mismos que hoy día abogan por los quórums altos que están quedando en este borrador. Claro, los mismos, o sea, se refiere a quienes criticaban eventualmente el tema de los que criticaban en un momento el quórum de los 2/3 en una primera instancia. Bueno, el Partido Comunista, por ejemplo, criticó en algún momento los 2/3 acá en el mismo pleno y buscaban bajar ese quórum a 4/7, y también se ha escuchado algunas voces al inicio de la convención muy críticos en relación a los 2/3. Por eso también ha sido bien cuestionado el hecho de que mantengan este quórum para ciertos temas. Pero ahí hablan, por ejemplo, de que el origen de la nueva Constitución es diferente a la Constitución del 80. ¿Estás de acuerdo con ese argumento diferenciador para algunos colectivos? No, a mí no me parece ese argumento, y por una razón muy simple, porque los quórums de cambio de la Constitución no deberían responder solamente a un supuesto problema de legitimidad, sino a cuál es la mejor manera en que la democracia puede ayudarnos a tener un texto que vaya en concordancia con los cambios que va sufriendo la sociedad. Por lo tanto, no veo ningún tipo de unión ahí. ¿Qué quórum les hubiera gustado? Repito, más que definir un número, creo que la mezcla de los 4/7 más referéndum probablemente hacen más difícil hacer cambios que los mismos 2/3. Por lo tanto, creemos que el borrador actual sigue teniendo los mismos problemas de quórums altos que tiene la actual Constitución. Bueno, el tema nuevo ahí es el tema de los referéndums, finalmente, donde la ciudadanía también va a tener una voz muy importante. Yo no sé si en alguna parte del mundo se realizan referéndum con reformas constitucionales o no. Se lo he consultado a varios expertos y me dicen, bueno, no me han dado un dato exacto, pero finalmente me dicen que es algo bastante innovador, que la ciudadanía tenga la última palabra en ciertos temas en relación a reformas constitucionales. ¿Cuál es su opinión en relación a eso? Bueno, efectivamente, nosotros tampoco hemos encontrado evidencia internacional sobre este mecanismo innovador de cambios constitucionales. Sí creemos que es muy importante la voz de la ciudadanía en los procesos democráticos, y es importante abrir espacios para que la ciudadanía pueda poner sobre la mesa cuáles son sus necesidades y cómo van cambiando en el tiempo, pero no creemos que sea factible políticamente y administrativamente someter a un referéndum cada vez que queremos cambiar un artículo de la Constitución que se considere sustancial.
Ahora, en relación a cómo avanza este texto, bueno, quedan menos de 2 semanas, ¿cierto?, para el 4 de julio, para que termine la convención. Ha pasado bastante rápido este año, ha sido bien intenso. ¿Cómo analizan el trabajo o la propuesta en general de esta nueva constitución, más allá del tema del quórum? Bueno, nosotros, volviendo al tema anterior, desde Horizontal, siempre hemos abogado porque Chile necesita una nueva, buena constitución, ¿ya? Y nosotros hemos participado activamente en el proceso, poniendo propuestas sobre la mesa, pero creemos que el texto final es un mal texto para Chile. Creemos que se abordan temas importantes que antes no se abordaban, como el tema de la descentralización, como el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, como el cuidado al medio ambiente, pero sentimos que el actual texto en muchos de estos temas va un paso más allá y no es un texto que genere unidad en el país. Y podemos ir hablando de los distintos temas, pero yo creo que en general es un texto que va a seguir replicando los problemas actuales que tiene la Constitución. Obviamente no estamos de acuerdo con el texto. Una de las cosas que no estamos en acuerdo es los excesivos quórums o los quórums tan altos de reforma. Más allá de los quórums, ¿cuáles son los otros temas donde no están tan convencidos? Bueno, nosotros creemos que el tema de la plurinacionalidad no nos parece. Nos hubiera gustado avanzar más en concepto de interculturalidad. Creemos que Chile está conformado por una sola nación. Creemos que también la forma de Estado regional, más allá de avanzar en descentralización, entrega una excesiva autonomía y superposición de atribuciones a las regiones, a las comunas y también a las autonomías indígenas. Esos son solo dos ejemplos. También el estatuto del agua. Creemos que retroceder en derechos de agua y cambiarlos por solamente autorizaciones genera mucha incertidumbre, y también yo creo que hay un excesivo sesgo desde el punto de vista de los pueblos indígenas, que le entrega un estatuto o le entrega más derechos en comparación con la gente que no es indígena, y eso obviamente genera desigualdades. ¿En qué sentido se le entregan más derechos a los pueblos originarios? Por ejemplo, en el tema de restitución de tierras tienen un derecho privilegiado sobre esas tierras, también en el acceso a la justicia. Recordemos que ahora el texto final plantea 2 sistemas de justicia paralelos, uno para los pueblos indígenas y otro para los no indígenas. Entonces, claramente creemos que esos elementos no ayudan a la unidad del país. Cuando se habla, por ejemplo, del tema del pluralismo jurídico, hay hartos países que sí tienen esos sistemas y no por ende se hace una especialización o una distinción sobre los pueblos originarios. De hecho, muchos constituyentes acá hablan que, por ejemplo, el tema de la restitución de tierras y el tema también de este pluralismo jurídico tiene que ver con una deuda histórica para ellos. ¿Cuál es el punto de vista de Horizontal en relación a ello? Nosotros somos bien cuidadosos con las comparaciones, porque muchos de los países que han implementado estos sistemas en la práctica ya venían funcionando con sistemas paralelos. El caso de Bolivia, por ejemplo, es bien emblemático, y aquí no pasa eso. Entonces nosotros creemos que se está forzando un poco un sistema a la realidad chilena, y que claramente no va a ayudar, recordemos, en una demanda que nosotros creemos que es muy importante, que es el reconocimiento de los pueblos indígenas y que podamos vivir en armonía. ¿Con eso están de acuerdo? ¿Con el reconocimiento de los pueblos originarios? De todas maneras, sí, estamos en acuerdo en eso. Ahora, por ejemplo, como quedó configurado los escaños reservados, creemos también que hay una sobrerepresentación. ¿En el Congreso? En el Congreso, claro. Se podría haber avanzado también ahí en más en esquemas como los que tiene Nueva Zelanda, que los escaños reservados también se definen en función del número de votantes del padrón. Claro. Aquí se definen 17 que están establecidos. Allá, por ejemplo, en un congreso de 120 casi escaños, ellos tienen 7 escaños reservados para pueblos indígenas. Ahora, dicen estar a favor de una nueva constitución, no les convence tanto. ¿Qué pasa finalmente si es que llega a ganar el rechazo el 4 de septiembre? Se ha hablado harto de esta tercera vía, de crear eventualmente una nueva convención, o incluso un comité de expertos, o que sea el Congreso que reforme. ¿Cuál debería ser el camino ahí?
Bueno, nosotros desde Horizontal, que el rol de cualquier centro de estudio es aportar con ideas al debate, creemos firmemente de que cualquiera sea el resultado, el 5 de septiembre hay que trabajar para seguir en este proceso constitucional, gane el apruebo o gane el rechazo. Y si gana el rechazo, Horizontal va a estar siempre pensando en nuevas maneras de tener una nueva constitución, en nuevas propuestas. Recordemos que gran parte de las propuestas que nacieron de Horizontal fueron presentadas en este proceso por el colectivo de los convencionales RN, Evópoli Independiente, por lo que creemos que independiente si gana el rechazo, gana el apruebo, tenemos mucho trabajo por delante. Pero ¿tienen una propuesta de qué camino tomar, qué alternativa tomar si es que llega a ganar el rechazo? Estamos trabajando ahora, como yo decía, en propuestas concretas y una vez con esas propuestas tendremos que ver cuál es el camino más idóneo. Y si es que llega a ganar el apruebo, por ejemplo, ¿qué debería pasar ahí finalmente? Porque hablamos desde el punto de vista horizontal que estos quórums son muy altos, que es una especie de candado. ¿Cómo piensan trabajar desde ese ámbito si es que llega a ganar el apruebo? Bueno, como decía anteriormente, si gana el apruebo, nosotros creemos que va a venir una etapa muy compleja para Chile y que reformar la nueva constitución va a ser muy complejo, mucho más complejo de los que creen que podemos aprobar para reformar. Y ahí nuevamente nosotros tenemos propuestas en las distintas materias, ya sea en materias indígenas, de sistema de gobierno, y vamos a estar recurrentemente poniendo esas propuestas sobre la mesa para tratar de generar esos cambios que nosotros consideramos que son importantes para el país. ¿Crees que una de las grandes deficiencias de este texto es que no se escuchó más a la derecha en esta convención? Creo que efectivamente no se escucharon a todos los actores involucrados, dentro de ellos los convencionales de derecha, y creo que el actual grupo de constituyentes se perdió una oportunidad única, que era entregarle a Chile un nuevo texto que nos permitiera salir unidos de esta crisis. Recordemos que este proceso constituyente nace de una crisis política y social a raíz de los hechos del 18 de octubre del 2019, y se ve una salida institucional a esta crisis, y creo que con el texto final, desde nuestro punto de vista, nos estamos perdiendo esa oportunidad única de tener un texto que nos una por las próximas décadas. Bueno, queda muy poco entonces para que termine este proceso, 4 de julio y el 4 de septiembre entonces voto obligatorio donde se va a definir en una papeleta apruebo o rechazo a esta nueva constitución. Juan José Ovach, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti. Seguimos avanzando con informaciones. Yo les contaba que hay harta expectación por mañana. Va a ser el pleno para revisar, votar, deliberar además este preámbulo, una propuesta que tiene 4 párrafos. Cada uno va a ser votado por separado. Entonces, si es que hay uno que no alcanza este quórum de 2/3, es decir, 103 votos como mínimo, entonces finalmente ese párrafo no va a llegar a esta propuesta de nueva constitución. Y eso ha generado cierta preocupación y polémica porque puede que este texto quede con ciertas incoherencias si es que no se aprueba en su conjunto. Y mi llamado es que votemos a favor del preámbulo, porque es un trabajo como todo el resto, llegamos a acuerdo. Y igual quienes no estuvieron de acuerdo se retiraron del Zoom. Es muy divertido esto de retirarse del Zoom cuando no estás de acuerdo, porque trabajamos en pandemia también, ¿no? Y va a quedar en la memoria de estos enojos que implicó retirarse del Zoom. Pero más allá de la anécdota, hubo acuerdos de diferentes sectores que representan la política, los sectores políticos de acá, independientes, y nosotros escaños reservados, y que llegamos a un texto común. Y el texto común es importante, es valioso, porque recoge la historia, el presente y el futuro, en que el contexto en que se escribe esta nueva constitución. Hay dudas, sobre todo con este segundo párrafo que habla sobre el estallido social. Dice lo siguiente: considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Ese segundo párrafo es lo que no genera consenso hasta ahora por parte de todos los colectivos, y vamos a ver obviamente cómo avanza mañana en este pleno y luego también los plenos
de armonización, los últimos que estamos viendo ya en esta recta final de la Convención Constitucional. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos como siempre. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.